Bueno, ya voy a leer los Twitter que han llegado, que hay mucho respecto a los temas que hablamos recién. Ya, muchísimas gracias a la gente que está conectada. Voy con el quinto retiro. Atención, quinto retiro, #alerta. Escriban lo que necesiten ustedes expresar, con total tranquilidad, con total libertad. Ustedes hagan las preguntas también que quieran a los invitados que voy a tener ahora, ¿sí? Fíjense que ya son 7 proyectos que tienen como objetivo lograr el quinto retiro de los ahorros previsionales de las AFP. En tanto, el gobierno insiste en que no va a apoyar más retiros de fondo. Y vamos a conversar, los voy a ir a saludar de inmediato a los parlamentarios. Está Catalina Pérez. Catalina, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo están? Bueno, un gusto, un placer. Karim Bianchi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Hola, Rodrigo, bien. Buenos días. Bueno, Gaspar Rivas, ¿cómo le va? Un gusto. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Rodrigo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Un tema que empezó poquitito a poquitito. Nosotros lo agarramos desde el inicio, desde la imagen nuestra de que esto podría agarrar vuelo. Bueno, y agarró vuelo fuerte. 7 proyectos para lograr el quinto retiro. Está el tema de la inflación, está la propuesta que va a hacer el gobierno. Diputada Pérez, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esto va evolucionando, que va agarrando cuerpo, que esto es solo una ilusión, que se va a frenar? Quiero su mirada primero. No, primero yo creo que cómo no va a agarrar vuelo, digamos. Es indudable que hay necesidades económicas por parte de las familias, es indudable también de que los retiros han sido una ayuda frente a la urgencia de la ausencia de políticas públicas, pero lo que también es indudable es que la política de retiros no puede ser una política permanente por parte del Estado. ¿Por qué no? Porque, bueno, se acaban eventualmente los retiros de fondos de pensiones, pero también porque políticamente significan que lo que le estamos diciendo a los vecinos y vecinas es que usted rásquese con sus propias uñas, usted, la lógica del sálvese quien pueda, en función de si le quedan o no le quedan ahorros y cuántos ahorros le quedan. Lo que nosotros hubiésemos esperado, tanto del gobierno de Sebastián Piñera como esperamos del actual gobierno, es que se generen políticas públicas permanentes que ayuden económicamente a las familias y que nos permitan dar el debate también del fin de las AFP y el avance hacia un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Entonces creo que todavía hay algunos elementos que faltan sobre la mesa, pero sin duda este va a ser de los debates más importantes que demos durante este año y de los debates más complejos también que tenemos que enfrentar. Ok. Bueno, les agradezco que como la diputada Pérez lo hace, respuestas cortas para aprovecharnos nosotros 4. Yo nada más que voy a hacer las consultas y ustedes van exponiendo sus temas. Diputado Rivas, su proyecto, y lo estaba leyendo, es reintentar que el dinero que se perdieron en las cuentas se les devuelva a las personas. ¿Lo podría explicar eso, por favor, Gaspar? Sí, por supuesto, Rodrigo. La ley 19.641 del año 1999, que es del gobierno de Eduardo Frei hijo, cuando creó el fondo E de las AFP, lo que hizo es además establecer una suerte de letra chica. En esa letra chica se establecía que, contrario sensu con lo que se generaba a principios de los años 80, que era que las pérdidas las iba a asumir en un 100% la administradora de fondos de pensiones, se le traspasaron las pérdidas al trabajador, y eso en los últimos 22, 23 años ha ido mermando, ha ido disminuyendo el real volumen de los fondos de pensiones que tienen los trabajadores. O sea, si hoy día un trabajador tiene, por decir algo, 10 millones en su fondo de pensiones, evidentemente, sin esta ley, sin haberle traspasado las pérdidas, tendría mucho más. El proyecto de ley que yo presenté lo que establece es la obligación de la AFP, cuando el cotizante, el trabajador, le pide el retiro, de reintegrarle todo lo que ha perdido el trabajador a lo largo de estos 22 años. Y si para eso, muy importante, si para eso se necesita, la AFP tiene que echar mano a su propio patrimonio e incluso a las utilidades que todavía no han retirado los dueños de la AFP, entonces tendrán que echar mano a eso y devolverle el dinero al trabajador. Sí, las AFP han gozado durante 40 años, como dicen los jóvenes. Ya llegó el momento de que por una sola vez en la vida, al menos por una primera vez, los trabajadores gocen y tengan parte de este beneficio, o sea, que les devuelvan todo ese dinero que les han ido quitando en este robo legalizado desde que se les traspasaron las pérdidas
a los trabajadores. Ok, queda muy claro. O sea, y también con todas las fluctuaciones que tiene la bolsa, sobre todo en este tiempo. La inversión sube, baja, y obviamente las pensiones nuestras van cambiando. Senador Bianchi, yo no sé si estoy equivocado, me gustaría que usted me corrija. Usted también va a presentar un proyecto, una manera de verlo distinto, porque estoy leyendo su articulado y me parece también bastante interesante la discusión. Pero quiero que me corrija, ¿es la primera vez que se presenta desde el Senado? Sí, Rodrigo, mira, yo tengo proyectos presentados en el Senado, antes de irme esta semana, creo que el día jueves lo presentamos, y además tengo uno presentado en noviembre en la Cámara de Diputados. En noviembre. Entonces, ¿por qué lo hicimos en el Senado? Porque ya estaba en noviembre en la Cámara de Diputados, porque la principal traba en estos 4 anteriores discusiones de retiro ha sido justamente el Senado. Nosotros hemos impulsado en la Cámara de Diputados el proyecto y hemos ido haciendo las mejoras, hemos colocado, por ejemplo, el pago de las pensiones de alimentos que se debían, vimos el tema de los tiempos, el que sea universal, colocamos varios conceptos que después fueron quedando en el tiempo y hay como poco que inventar ahora, pero la necesidad es la misma. Entonces, ¿por qué el Senado y no continuar, por ejemplo, con el que tengo en la Cámara de Diputados? Porque allí le colocaron la lápida al cuarto retiro. O sea, porque hay más trabas entonces. Es más traba. Entonces, cuando yo tengo un panorama de cosas más fáciles, donde yo creo que en la Cámara va a pasar sin problema, pero tengo algo que es un problema, me enfoco primero en el problema, en la parte más difícil, y luego veo lo más fácil, porque la gente ve que la comisión, que luego en general, que luego en particular. Entonces pasan muchos meses en el cual las personas piensan, oye, ya se viene el cuarto retiro, ya se viene o el quinto en este caso, y finalmente no pasa nunca. Entonces llega al Senado y ahí lo hacen esperar. Entonces yo digo, bueno, partamos a la inversa, porque si seguimos repitiendo el mismo error de hacer perder tiempo a la gente, que además ya tiene la rabia, viene además de un periodo de tiempo en el cual se utilizó, se reutilizó en campaña, para después que le digan, mire, esto no va, y le pusieron la lápida justamente en el Senado. Por eso yo creo que el principal escollo, como es el Senado, debiese ser el punto de partida, y es por eso que de manera, digámoslo, estratégica, creo yo, es la forma de que la gente no pierda tiempo en esto. Es una táctica, partir al revés, y por eso que me encanta que lo haya ratificado, que para mí era novedoso, la primera vez que se presentaba del Senado para evitar las trabas que se provocaban ahí. Diputada Pérez, usted dice una frase que la comparto 100%, no puede ser política permanente. O sea, ¿cómo voy a estar sacando yo mis pensiones para poder solventar los gastos? Debiera ser una lógica contraria, ¿sí? A pesar que yo entiendo y el concepto es que la plata es mía, ojo, yo entiendo eso, diputado, la plata es mía y a mí me encantaría sacarla y ver en qué la puedo ocupar como concepto. Si no es una política permanente, ¿cuál debiera ser la política permanente? ¿Qué esperanza tiene usted, diputada, respecto a las nuevas políticas que va a presentar el ministro Marcel? Ayer tuvieron reunión, dijeron que el sueldo mínimo va a ser 400 lucas, luego, rápido. ¿Hay esperanzas de que esa nueva propuesta signifique un freno para este quinto retiro o para usted van en caminos paralelos? No, yo creo que hace mucho tiempo que el país necesita de políticas permanentes de apoyo, de ayuda a las familias en Chile. El nivel de incertidumbre económica que tienen los vecinos y vecinas de Antofagasta, de Coyhaique, de Recoleta, las comunas de nuestro país en su día a día son tremendas. Y yo creo que es a propósito además de un vacío enorme que dejó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y es un rol, digamos, que hoy día tenemos que ocupar. Desde esa perspectiva, creo que el ministro ha dicho que las próximas semanas se va a presentar un plan económico en conjunto con el Ministerio de Economía también, para ver medidas integrales, que yo creo que por un lado tienen que ir en el sentido de reducir el costo de vida para los chilenos y chilenas. Sabemos que el costo de vida está muy alto en nuestro país y que por tanto los sueldos valen cada vez menos, digamos, en nuestro país. Y por otro lado, aumentar los ingresos. Medidas para reducir el costo de vida son, por ejemplo, el proyecto al que le puso urgencia al gobierno de ampliar el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio del combustible, para buscar que los precios de los combustibles bajen y con eso generar un alivio a las familias en Chile. Otras medidas que van más en la línea de los subsidios son, por ejemplo, el IFE laboral. No me atrevo a entrar con medidas
específicas porque es algo que tendrá que decir el ministro y que tendremos que evaluar, pero yo lo que quiero es que eso signifique que nunca más una familia en Chile va a tener que echar mano a sus propios ahorros, que debiesen estar destinados a una pensión, que además hoy día no es digna en Chile, y por eso pongo el debate también de terminar con la lógica de las AFP. Pero esa es la discusión que tenemos que dar en la medida para poder, digamos, salir de esta lógica, como decía recién, del sálvese quien pueda, del rásquese con sus propias uñas, que creo que es la lógica que queremos dejar atrás en nuestro país. Diputado Rivas, ¿cómo se entiende, cómo se explica, cómo se comprende bajo la mirada de ustedes que tienen tanto contacto también con economistas que le hacen una cruz de inmediato al quinto retiro, que en este caso obviamente sería el cuarto, por una cosa de continuidad? ¿Qué mirada tiene eso, diputado Rivas, respecto al rechazo definitivo, incluso a la discusión de los grandes economistas que hay en Chile? Bueno, Rodrigo, nosotros hemos escuchado muchas veces que el retiro va a generar una crisis económica, se va a generar inflación, pero la verdad es que la inflación que nosotros estamos viviendo en este minuto, hasta cierto punto yo no, disculpe el chilenismo, no me trago el cuento de que sea producto de los retiros. Recordemos que desde el año pasado que no hay retiro y todavía hay inflación. Además, a los retiros hay que agregarle el IFE, que también inyectó una gran cantidad de dinero. Pero si vamos a términos económicos, yo no soy economista, pero basta con ciertos parámetros básicos o lineamientos básicos de economía para entender que la inflación se produce cuando uno inyecta a un mercado una gran cantidad de dinero que se mantiene ociosa circulando en el mercado y no se gasta. Por el contrario, los retiros, la gente los espera precisamente para gastarlos, pagando deudas, comprando bienes y servicios. Por lo tanto, ese dinero no circula ocioso en la economía, sino que se vuelve a reinyectar en el mercado, en otros bolsillos, que son justamente bolsillos que también se van a ver beneficiados, como es el sistema financiero o económico. Por lo tanto, yo reitero, no me trago el anzuelo de este cuento de que la inflación es producto de los retiros. Yo creo que es la vieja táctica de viene el cuco, tratemos de mantener los fondos de pensiones donde deberían estar, que es en las cuentas de capitalización individual, para asustar a la gente. Y yo creo que eso no corresponde. La gente, como usted bien lo decía, es dueña de su dinero. Si ellos la necesitan su dinero en el marco de una crisis económica y es su dinero, lo menos que nosotros los políticos podemos hacer es entregárselo, es pasarle su propio dinero. Nosotros no podemos negarle al pueblo acceso a su propio dinero. Ese es mi pensamiento. Y está todo caro, diputado, ¿ah? Todo caro, todo sube. Está todo súper caro. ¿Qué pasa, senador Bianchi, cuando, por ejemplo, casos, usted sabe que acá escribe mucha gente, tengo 1 millón de pesos, tengo 2 millones de pesos ahí, mi pensión va a ser de broma, mi pensión va a ser una mentira, yo prefiero agarrar esos 2 millones, pagar las deudas que tengo, arreglar mi casa, generar una pequeña pyme, empezar a pagar los colegios, no sé, muchas cosas donde la gente con esos 2 millones que los prefiere retirar absolutamente, porque sabe la pensión que va a ser de miseria, o sea, no le van a servir. Es como que si uno tuviera plata muerta y con las oscilaciones que efectivamente suben y bajan, con lo que bien mencionaban ustedes hace un rato, el diputado Rivas, respecto a los movimientos que tiene. O sea, esa persona con suerte está condenada a una pensión básica solidaria y quizás estamos apurando ese proceso. Pero yo quiero retrotraerme a lo que decían de los especialistas. Pero mira. Déjeme hacer la pregunta para terminar nada más. ¿Usted se pone en ese caso? ¿Se pone en ese caso que efectivamente que es la realidad, es lo que yo palpo acá, sin inclinar la balanza hacia ningún lado? Mi posición es siempre respecto a la libertad. Pero hay gente que efectivamente quiere sacar su plata porque tiene poca y con eso puede hacer mucho. ¿Eso para ustedes es relevante o no? ¿O la posición de la gente acá es distante a tomar una decisión, a levantar la mano, a votar, por ejemplo, senador? No, o sea, es parte del hecho del cual generamos en su momento algo que era... Esto fue como estábamos entre la espada y la pared y por eso generamos esto y yo creo que mucha gente salió adelante justamente con los retiros, hizo algún emprendimiento y también hay un cierto temor de ver lo que decía Gaspar, el tema de las pérdidas. Yo creo que tenemos que inmediatamente regular las pérdidas. La tasa de mortalidad no puede ser que siga calculándose a los 110 años y me parece algo gravísimo que está pasando hoy día en la constituyente, que pasó como colado en los medios de comunicación.
se votó el hecho de la no propiedad de los fondos de pensión y la no heredabilidad de la gente. O sea, yo no quiero pensar, porque fui parte del 80% y quiero una nueva constitución. Me parece que pensar en algo peor de lo que había es difícil, pero prepararnos para el zarpazo y decirle a la gente, usted no tiene la propiedad de su fondo de pensión, me parece un hecho que incluso hace pensar en el 100%, porque yo creo que hoy día las personas perfectamente piensan, mire, yo prefiero tener esto custodiado por mí, una inversión, y no en un lugar donde yo pueda perder la plata o donde simplemente esto se pueda ir al Estado y después perder control absoluto. Yo creo absolutamente en que hoy día la gente no es tonta, sabe lo que puede ser, y la mayoría de la gente no se fue a comprar televisores. Entonces, hoy día estamos en un proceso de inflación, esto salvó al país en un momento, y todos estos economistas que hoy día aparecen son los mismos de siempre. Y yo creo que uno de los mitos que se cayeron en el país son estos economistas. Por ¿Pero eso qué, no les creen a los economistas? ¿No les creen? Son un antecedente para sopesar, yo diría que como técnicamente, pero hoy día claramente depende quién invite al invitado a la comisión, valga la redundancia, uno ya sabe la opinión. Yo ya sé lo que va a opinar cada uno. Entonces, finalmente, antes de escuchar tanto al especialista, escuchemos la realidad de la calle. Por eso digo, yo perdono los destiempos, los errores, todo lo que pasa en el gobierno, pero la inconsecuencia no se la perdono. Y hoy día están siendo inconsecuentes porque usaron todo esto para las campañas, para hoy decirle a la gente, mire, opinamos igual que Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que ahí hay una inconsecuencia fatal. Y esa no se la perdono al gobierno. De esa inconsecuencia quiero hablar con ustedes. Quiero que me regalen 5 minutos. Hago la pausa, vuelvo. Tienen tiempo para un cafecito, ¿ah? Y para que la gente escriba hashtag alerta a la diputada, al diputado, al senador respecto a lo que está pasando con esta opción de un quinto retiro. El corte es breve, seguimos en alerta. Dale. Pues muy bien, estamos hablando del quinto retiro, estamos con el diputado Rivas, estamos con el senador Bianchi y quiero sumar también, la diputada Pérez ya se va a conectar, un pequeñito problema, se metió un duende ahí en su wifi. Me voy con Caterina Mata, que está en Macul, nuestra gran periodista que está en la zona reporteando, y también la gente que se quiere involucrar en este tema. Cate, contigo, bienvenida, buen día. Hola Rodrigo, muy buenos días a ti, a todo el panel y sobre todo a quienes nos están viendo desde sus casas en esta mañana de sábado. Es verdad, el quinto retiro ha hecho que muchas personas hayan formado distintas opiniones sobre lo necesario que es o sobre cuáles podrían ser otras opciones si es que este proyecto no se aprueba. Y para involucrar a las personas que son quienes realmente les va a afectar esta decisión, estamos con Juan Carlos. Él trabaja acá en la feria de la comuna de Macul y quiero invitarlo, los está escuchando para que se sume a esta conversación, nos dé su opinión sobre este tema. Bienvenido, Juan Carlos. Hola Rodrigo. Hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día, buenos días al panel. Bueno, la verdad es que la opinión del quinto retiro, si bien es cierto, en un momento nos sirvió a todo el mundo, nos sacó de la difícil situación que hemos pasado. Una opinión en este momento es un poco, bueno, habría un poco complicada porque seguir sacando nuestro propio ahorro ante la situación actual nos sigue perjudicando, ¿ya? Yo no me opongo a un quinto retiro, pero sí sería necesario que el gobierno de Boric, hay tanta esperanza de la gente en él, sería bueno que viera la posibilidad de una ayuda que en el fondo, o sea, no tuviéramos que tocar nuestro ahorro. ¿Ah? ¿Cuál es tu realidad, Juan Carlos? Te habla Rodrigo desde complicada. acá. ¿Cuál es tu realidad? Por ejemplo, si tú tuvieses la posibilidad de retirar dinero, ¿sabes cuánto podrías retirar? ¿Tú serías capaz de retirarlo? ¿En qué utilizarías ese dinero, Juan Carlos? Un abrazo grande. Igual, un abrazo. Mira, en este momento la situación mía estoy a punto de jubilar porque estoy cumpliendo los 65, ¿ya? Entonces, retirar en este momento es complicado, pero porque me perjudicaría directamente la jubilación. Pero en este momento hay que pensar, digamos, en la gente. Diputado Rivas,
estos discursos sirven, ¿no? Sirven como para tomar la sensación de la gente. Lo que dice Juan Carlos, muy sincero, 65 años, a punto de jubilar, a él no le conviene, pero él sabe que efectivamente hay gente que sí efectivamente requieren eso. ¿Cómo se puede lograr entender una postura masiva? Porque todas las personas tienen distintas visiones respecto a lo que quieren hacer con sus pensiones, la cantidad de plata que tengan, etcétera, 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 y sus propias necesidades. ¿Cómo se puede llegar a hacer un proyecto que pueda compatibilizar las necesidades de una gran masa, diputado Rivas? Es que aquí si le preguntan yo se lo pongo. Súbame el volumen, diputado. El mute, parece que está muteado ahí. Ahí sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Ahí sí, perfecto, perfecto. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, yo agradezco las palabras de Juan Carlos, que desde Macul nos está entregando su visión, su experiencia. La verdad es que el proyecto, los proyectos en general de los retiros, cualquiera de todos ellos, incluyendo los actuales del quinto retiro, tienen una componente importante que es de voluntariedad. En el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, si él no desea seguir retirando dinero de sus fondos, no está obligado a hacerlo. Pero hay personas, como él mismo lo reconoce, que efectivamente desean, porque necesitan retirar su dinero, necesitan de repente pagar deudas, o a veces, lo he escuchado algunas veces de emprendedores que necesitan pagar indemnizaciones a sus trabajadores, a los cuales se han tenido que ver en la obligación de despedir producto de la propia crisis económica. Entonces, las realidades, las necesidades van variando. Y yo respeto lo que dice Juan Carlos, en el caso de él personalmente, de no querer seguir tocando sus fondos de pensiones. Eso nos lleva a, Juan Carlos, Rodrigo, nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que hacer para luego volver a rellenar este fondo de pensiones. Desde mi punto de vista personal, la obligación de volver a llenar el fondo de pensiones que se vio mermado, vaciado por los retiros, no le corresponde al trabajador, porque si le correspondiera al trabajador, hay gente que ya lleva la mitad de su vida laboral consumida, incluso algunos están por jubilarse. ¿Hasta qué edad tendría que seguir trabajando el trabajador, valga la redundancia, para volver a...? Eso le corresponde, Rodrigo, le corresponde al Estado. Desde mi punto de vista, el Estado tendría que volver a rellenar el fondo de pensiones a través de una reforma tributaria que se enfocara principalmente en los grandes poderes económicos, en las grandes empresas mineras que pagan un impuesto muy bajo. Eso gracias, diputado. Déjame preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer? ¿Algo que quieras manifestar para yo traspasárselo, en este caso, al senador Bianchi, por ejemplo? Bueno, yo creo que en este momento es tarea de todo la Cámara y del Gobierno preocuparse de buscar una solución que sea apta y buena para todo el mundo. ¿Y en eso se puede masificar? Karim Bianchi, senador, también lo mismo que te preguntaba, sí. Y es la preocupación de Juan Carlos. Tú hablabas también de la inconsecuencia del presidente. Son visiones distintas. El presidente y el gobierno hoy tienen otra posición respecto al quinto retiro. ¿Cómo se puede compatibilizar eso? ¿O es imposible? La consecuencia primero debe ser permanente. No puede ser cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Yo creo que ahí hay un error. Y lo que decía Juan Carlos, claro, Juan Carlos es una persona que, bueno, analizó su situación, cada situación es particular, él ve que su pensión podría mermar, está próximo a pensionarse y está bien. Ahora, también devela a los 10% una situación de que no hay cultura previsional. Tenemos una administradora de fondo de pensión, se llama administradora. Y esa administradora no te comunica qué debes hacer, qué no debes hacer, cuándo es el momento. Entonces también esa hoy día incertidumbre que tenía la gente, no se sabían las claves. Antes del 10% mucha gente no sabía las claves, no sabían qué FP estaba. Entonces, claro, esto es voluntario. Yo creo que es voluntario. Gran parte de la inflación es importada. Gran parte de la inflación, yo diría, y también hay que denunciarlo, y el gobierno falta fiscalización acá, del anterior, es hoy día la especulación que existe. Ese es un tema que hoy día se está dando y hay un fuerte abuso, principalmente de las grandes empresas que están abusando
y fijando precios que hoy día hacen que la gente, el sueldo miserable, no alcance. Y cualquier aumento que tengamos de sueldo no va a alcanzar. Y por eso es que yo creo que lo que decía Juan Carlos, lo que dices tú también, Rodrigo, Gaspar, es soluciones definitivas. Acá estamos abordando una urgencia, pero las urgencias reales que teníamos el 18 de octubre, por las cuales, por ejemplo, levantamos la constituyente, la educación, la salud, las pensiones, el trabajo, esas demandas siguen estando. Por eso a mí me enferma que la discusión hoy día es el bicameralismo asimétrico, el presidencialismo atenuado y mil cosas que nunca le pedimos a la constituyente. Yo tenía esperanza que de acá saquemos algo. Entonces, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, hoy día más que nunca debemos trabajar en estos temas, los temas de pensión. Yo quiero que se evite este zarpazo que están hoy día pretendiendo configurar respecto de la expropiación de los fondos. Y veamos, por ejemplo, la tasa de mortalidad, lo que decíamos de las pérdidas, cómo se le inyecta un ahorro al principio de la vida laboral a la gente. Estoy seguro que con esas tres medidas ya inmediatamente aumentamos la pensión en un 25% claro, o sea, a la chilena. Acá de una vez por todas, más allá de entender la necesidad del quinto retiro, de entender también la posibilidad de la discusión que plantean los economistas, acá de una vez por todas tenemos que arreglar las pensiones para los chilenos, las chilenas, los extranjeros que viven acá. Las pensiones son miserables y no puede seguir la gente mendigando. O sea, se jubilan y tienen que seguir trabajando por obligación para poder mantener su familia. Es una locura, o sea, pensiones de 100, 200 mil pesos, ¿qué hace la gente con eso? Nada, nada, si no se puede vivir hoy día y siguen aumentando los precios de todas las cosas. Entonces, acá se requiere una definición grande, a largo plazo, y no estar siendo cortoplacista, solucionando, poniendo parche a la situación. Senador, le agradezco mucho el diálogo. Diputado, muchas gracias por estar. Muy agradecido por estar hoy día sábado de la mañana. Y Juan Carlos también, te mando un abrazo grande allá en Ñuñoa, y Caterina Mata también, con la cual me sigo conectando durante la mañana. Gracias por todo. Igual, gracias, Rodrigo. Solamente Igual, quiero decir que tenemos dos proyectos, el de retiro y el de rentas vitalicias, porque mucha gente nos escribió y vamos a estar preocupados de eso y de corregir lo que hizo la CMF con ese cobro perpetuo a la gente que está en rentas vitalicias respecto del anticipo anterior. O sea, son dos vías que estamos hoy día abarcando para hacerlo lo más universal posible. Ok, senador, diputado, gracias por todo. Caterina, también muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, por favor.